Lectura del primer libro de los Reyes. En aquellos días se alzó el profeta Elías y fue a Sarepta. Traspasaba la puerta de la ciudad en el momento en el que una mujer viuda recogía por allí leña. Elías la llamó y le dijo: «Tráeme un poco de agua en el jarro, por favor, y beberé». Cuando ella fue a traérsela, él volvió a gritarle: «Tráeme, por favor, en tu mano un trozo de pan». Ella respondió: «Vive el Señor tu Dios, que no me queda pan cocido, solo un puñado de harina en la orza y un poco de aceite en la alcuza. Estoy recogiendo un par de palos, entraré y prepararé el pan para mí y mi hijo. Lo comeremos y luego moriremos». Pero Elías le dijo: «No temas, entra y haz como has dicho, pero antes prepárame con la harina una pequeña torta y tráemela. Para ti y tu hijo la harás después, porque así dice el Señor, Dios de Israel: la orza de harina no se vaciará, la alcuza de aceite no se agotará hasta el día en que el Señor conceda lluvias sobre la tierra». Ella se fue y obró según la palabra de Elías, y comieron él y ella y su familia. Por mucho tiempo la orza de harina no se vació, ni la alcuza de aceite se agotó, según la palabra que había pronunciado el Señor por boca de Elías. Palabra de Dios. Alaba, alma mía, al Señor. Alaba, alma mía, al Señor. Aleluya. El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente. Hace justicia a los oprimidos. Da pan a los hambrientos. El Señor liberta a los cautivos. Alaba, alma mía, al Señor. El Señor abre los ojos al ciego. El Señor endereza a los que ya se doblan. El Señor ama a los justos. El Señor guarda a los peregrinos. Alaba, alma mía, al Señor. Sustenta al huérfano y a la viuda, y trastorna el camino de los malvados. El Señor reina eternamente, tu Dios, Sión, de edad en edad. Alaba, alma mía, al Señor. Lectura de la carta a los Hebreos. Cristo entró non en un santuario construido por hombres, imagen del auténtico, sino en el mismo cielo, para ponerse ante Dios intercediendo por nosotros. Tampoco se ofrece a sí mismo muchas veces como el sumo sacerdote, que entraba en el santuario todos los años y ofrecía sangre ajena. Si hubiese sido así, tendría que haber padecido muchas veces desde la fundación del mundo. De hecho, Él se ha manifestado una sola vez, al final de los tiempos, para destruir el pecado con el sacrificio de sí mismo. Por cuanto el destino de los hombres es morir una sola vez y después de la muerte, el juicio. De la misma manera, Cristo se ofreció una sola vez para quitar los pecados de todos. La segunda vez aparecerá, sin ninguna relación al pecado, para salvar a los que lo esperan. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús, instruyendo al gentío, les decía: «Cuidado con los escribas. Les encanta pasearse con amplio ropaje y que les hagan reverencias en las plazas. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes, y devoran los bienes de las viudas y aparentan hacer largas oraciones. Esos recibirán una condenación más rigurosa». Estando Jesús sentado enfrente del tesoro del templo, observaba a la gente que iba echando dinero. Muchos ricos echaban mucho. Se acercó una viuda pobre y echó 2 monedillas, es decir, un cuadrante. Llamando a sus discípulos les dijo: «En verdad os digo que esta viuda pobre
ha echado en el arca de las ofrendas más que nadie, porque los demás han echado de lo que les sobra. Pero esta que pasa necesidad ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Cada año litúrgico leemos un evangelista. Y este año, que ya está a punto de terminar, hemos venido leyendo el Evangelio de San Marcos. Vamos por orden. Es verdad, la Pasión se lee ya antes, en la Semana Santa, pero el demás va por orden. Y siempre se busca en el Antiguo Testamento una lectura que trate el mismo tema. Y así las dos lecturas, primera y tercera, del Antiguo Testamento y la del Evangelio que hemos escuchado hoy, tienen un tema, o si queréis, un protagonista en común, que son dos mujeres viudas. Ser viuda en aquellos tiempos, en muchos casos, era sinónimo de pobreza. No había seguridad social, no había pensiones de viudedad. Realmente lo pasaban mal. Por eso, una de las cosas que hacían los primeros cristianos en las colectas era pensar en las viudas y en los huérfanos. Pues bien, nos dice que había una viuda que vivía con su hijo y estaba prácticamente en la miseria. Llegó por allí el profeta Elías y le dijo: mira, ¿dónde vas? Dice: voy a coger un poco de leña y agua para hacer fuego y amasar un poco de pan con lo poco que me queda, un poco de harina y un poco de aceite. Y después ya, pues, nos moriremos de hambre. Y el profeta le dice: no, mira, tú primero, sí, amasa una hogaza, pero para mí, para ti y para tu hijo, hazlo después. Podría parecer que el profeta era egoísta. Lo cierto es que aquella buena mujer hizo lo que le dijo el profeta, hizo la hogaza de pan y se la dio. Pero el profeta ya le había dicho: tú no te preocupes, que Dios proveerá. Total, que la mujer va a donde tiene la harina y el aceite y veía que nunca se acababa. Es decir, Dios le recompensó con creces lo que había hecho, le dio mucho más. Es que Dios siempre es muy generoso. El que da es como el que siembra. El que más siembra se supone que cosecha más. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Uno puede ir a la miseria, a la ruina por derrochar, por malgastar o por gastarlo en vicios, pero por ser generoso jamás nadie se ha empobrecido. Eso es fácil de comprobar. Pues bien, en el Evangelio aparece, en primer lugar, los escribas, que eran un poco como los letrados en aquel entonces, y les gustaba ir con unas capas, con unas ropas muy llamaban la atención, que la gente les hiciera reverencias. Cuando iban a un banquete a ocupar los primeros puestos, les gustaba mucho aparentar. Y también echaban dinero en el cepillo, en la hucha del templo, y además lo hacían para que se viera bien. No es que echaran poco, no, echaban, dice el Evangelio, que bastante. Y eso sí, Jesús estaba observando, muy observador, y vio que llega allí otra mujer también, una viuda, y echa pues el equivalente a 2 reales, a 50 céntimos, una cantidad insignificante. Y entonces dice Jesús, dice: mirad, hay unos que han echado mucho dinero, pero porque lo tienen y les sobra, pero esta mujer ha echado más que nadie porque ha echado lo que ella necesitaba para vivir. Entonces, lo primero, pues pensar que Dios lo ve todo. Es decir, los fariseos o los escribas podrían hacer las cosas para aparentar. Independientemente de que Jesús mirara allí lo que echaban en el cepillo del templo, es decir, Dios conoce muy bien lo que hacemos, lo que damos, lo que tenemos. Y no es cuestión solamente de dinero, porque hay quien no tiene dinero pero da su tiempo como voluntario, a ayudar a otras personas, a escucharlas. Es decir, hay muchas formas de ayudar. Lo importante es que haya esa generosidad. ¿Cuántos voluntarios hay, en Cáritas, en Manos Unidas, en Red Madre, que dedican su tiempo y
ese tiempo vale más que... Dicen que el tiempo es oro, pues más que el oro. Y Dios, a Dios no lo engaña nadie. O sea, eso sí que está claro. Él, en todo, conoce perfectamente nuestras intenciones, lo que hacemos, y en todo caso nos engañaríamos nosotros a nosotros mismos. Como digo, no es solamente cuestión de dinero, aunque a veces también. Y el ejemplo lo tenemos en Jesús. Jesús, realmente, siendo hijo de Dios, vivió pues, muy pobremente. Nació como el más pobre de los humanos y murió pues, como los más pobres, que eran los condenados a muerte. Y como dice el Evangelio, la segunda lectura de la carta a los Hebreos, se ofreció a sí mismo. A veces pensamos que para dar a los demás, lo importante es darse uno a sí mismo, dar el tiempo, su persona, su afecto, el saber escuchar. Hay muchas formas de darse. Y esto es a lo que nos invitan las lecturas de hoy. Y digo esto pues también en un momento en que todos sabemos las grandes necesidades que hay en Valencia. Se me olvidó decir el jueves pasado que la diócesis Cáritas Diocesana tiene una cuenta en el Banco de Santander. El que quiera colaborar, o si no directamente en Cáritas, o si quiere hacerlo a través de la parroquia. Pero lo importante también es pues, saber que ponernos en el lugar de algunas personas que se han quedado realmente, es que sin nada, como suele decir, con lo opuesto. Ya no digamos los que han perdido sus seres queridos. Bueno, pues son oportunidades que el Señor nos da también para demostrar nuestra generosidad.